La sesión. ¿Cuenta María Soledad? No tenemos cuenta, Presidenta. Entonces le damos la bienvenida a nuestros invitados. Veo a la gente ahí del Ministerio de la Mujer, al presidente del Banco Central, don Mario Marcel. Presidente, tiene usted la palabra. Ministra, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, ¿cómo le va? Muy Hola, bien, gracias. hola, vos. Está medio borroso su fondo, presidente. Perdón. ¿Así está el banco? Sí, lo corrijo de inmediato. No te escuchamos, Ricardo, tu reacción. ¿Ahí? Ahí sí. ¿Y me escuchan? Sí, está fuerte y claro y fondo nítido. ¿Cómo está, presidente? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Aquí, sobreviviendo. Oye, pero cambió el fondo, presidente. ¿Es artificial o verdadero ese fondo, presidente? Perdone que le pregunte, porque se ve casi real, pero... Es real. La foto de verdad, pero es un fondo falso. Ahí está, ya. Listo, eso no... No es real. Es real, es real. No. Sí, está bueno. ¿Se nota cuando es falso? No, a ver. Les puedo decir a modo anecdótico, ¿sí? Que ahí atrás se ve una reja que tiene unos circulitos dorados, que es simplemente una es para cubrir alrededor de la antigua, pero en una reunión del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos tiempo atrás, me preguntaron si eso era una cava que tenía yo en mi oficina. No, la cava está en otra parte, efectivamente. No vamos a preguntar cómo el lago sabe tanto, ya. Vamos a... Bueno, me quedo callado. Eso, mejor. Presidente, tiene usted la palabra. Le damos la bienvenida, obviamente, a todo el equipo del banco y a la ministra Mónica Salaquet y su equipo. Para nosotros es muy importante esta sesión, así que somos todo oídos. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias a la comisión y un saludo a la ministra también para esta sesión que es lo vemos como una continuación de una discusión que al menos en nuestro caso se abrió durante la presentación del informe de política monetaria de junio, donde se incluyó un recuadro, el recuadro 3.1, sobre el impacto de la crisis económica sobre las mujeres. Entonces, en esta presentación nos vamos a referir con más detalle a los estudios que estaban detrás de ese recuadro. Estos los van a presentar Tatiana Vargas, economista senior de la Gerencia de Estrategia y Comunicación de Política Monetaria, y Felipe Avilés, profesional senior de la Gerencia de Estadísticas Macroeconómicas, y yo voy a recoger al final algunos temas más macroeconómicos y las implicancias o desafíos que se derivan de este escenario. Así que con su permiso, Presidenta, entonces le pasaría la palabra a Tatiana Vargas para que se refiera a la primera parte de la presentación, que es sobre el impacto de la crisis sobre la situación de las mujeres en el mercado del trabajo. Perfecto. Tatiana. ¿Aló? ¿Ahí sí? ¿Me escuchan? Sí. Sí, perdón, sí. Disculpe. Ya. Bueno, yo voy a presentar entonces la primera parte hacer la primera parte de la presentación. Voy a hablarles sobre el impacto que la pandemia ha tenido en el mercado laboral femenino. Voy a referirme primero a la situación laboral durante la pandemia que han tenido las mujeres, algo sobre las expectativas post pandemia y hablaré un poquito sobre la experiencia internacional. Después, bueno, continuará Felipe y Mario con el resto de la presentación hablando sobre la estimación de la contribución del trabajo doméstico y el cuidado no remunerado y las implicancias.
Entonces, partamos. Bueno, nosotros en el banco, bueno, hicimos este estudio que se recogió en el recuadro del IPOM que mencionaba Mario, un poco para profundizar cuáles eran los efectos que la pandemia estaba teniendo en el mercado laboral y ver un poco cuáles podrían ser las cicatrices o las heridas que va a dejar esto en el mercado laboral hacia adelante. Entonces, tomamos un enfoque de dos partes, una parte cualitativa y una cuantitativa. En el enfoque cuantitativo, bueno, vimos un poco las cifras, lo que está disponible, y para ver la parte cuantitativa, hicimos un estudio un estudio cualitativo, entrevistando a mujeres que durante los últimos 14 meses habían dejado de trabajar producto de la pandemia para dedicarse al cuidado de los hijos y ver un poco cuál era su percepción sobre el mercado laboral actual y las perspectivas. Entonces, bueno, un poco primero para ver un poco y poner un poco en contexto esto, ¿cuáles eran las cifras? Antes de la pandemia, lo que habíamos visto durante varias décadas, digamos, era un paulatino aumento de la participación de la mujer en la fuerza laboral. Esto, más allá de los cambios de serie, era una cosa que se venía dando desde varios años, y la pandemia generó un cambio fuerte en eso. Hubo una fuerte salida de las mujeres del mercado laboral y hubo una tasa de participación que se redujo fuertemente y que llevó incluso a que las mujeres, la tasa de desocupación de los hombres, tan grande fue la salida de las mujeres de la fuerza de trabajo, que la tasa de desocupación de los hombres fue mayor a la femenina en el año 2020, que es lo que vemos en el gráfico más a la derecha. Eso fue absolutamente fuera de lo habitual. Entonces, en este estudio cualitativo que hicimos nosotros, recopilamos un poco la experiencia de las mujeres sobre qué es lo que había pasado con su participación en el mercado laboral. Y muchas mujeres lo que nos comentaban era efectivamente tuvieron que salir de la fuerza de trabajo para dedicarse a cuidar al grupo, al cuidado de la familia, ya sea niños menores o también adultos mayores o enfermos. Entonces, lo que nos contaban las mujeres que entrevistamos es que muchas veces, la mayor parte de ellas se llevan la mayor carga de este trabajo. Las mujeres son las que asumen el 100% del trabajo en la casa, del cuidado de los niños, del aseo, de las cosas, de todo el quehacer del hogar. Y en general se observa un muy bajo involucramiento de las otras personas que hay en el hogar, de la pareja, ya sea o de otras personas que pueden apoyar. Entonces, principalmente son las mujeres que se llevan el peso de todas estas labores, y porque habían durante la pandemia dificultades para contar con ayuda externa para apoyarse en este tipo de labores. ¿Qué es lo que generó esto? Bueno, lo que observamos en la cifra entonces es que las mujeres, en el caso de las mujeres, en los hogares que existen hijos menores de 15 años, la caída de la participación en el mercado laboral fue mucho más grande. Eso se nota aquí en la línea roja, que está continua, que son hogares con mujeres que tienen niños menores de 15 años. Entonces ahí la tasa de participación de las mujeres cayó mucho más fuerte en comparación con los hogares que no tienen hijos, y también más fuerte que el caso de los hombres. Sin embargo, estos son datos que les presentamos aquí, son datos de mujeres que no son jefes de hogar. Entonces, probablemente parte de la labor la asume el hombre o la otra persona, digamos, en el hogar adulta. Pero en el caso de las mujeres que son jefes de hogar, se nota una cosa diferente, porque en ese caso, lo que ha pasado, si comparamos los datos con un año normal, es que la participación de las mujeres incluso ha aumentado respecto del año 2009, que podemos considerar como un año más de base, digamos, más normal, en efecto, en términos de participación laboral. Entonces, la gran parte esto se explica porque gran parte de la situación, de los casos donde la mujer es el jefe de hogar, son hogares monoparentales, donde ellas son el sostén del hogar. Y por lo tanto, a pesar de la pandemia y todas las dificultades que se nos generó para las mujeres en términos de cuidado de hijos y todo, ellas aumentaron su participación en el mercado laboral durante la pandemia respecto de un año normal.
Respecto del estudio cualitativo que hicimos, lo que observamos es que en general las mujeres que salieron del mercado laboral producto de la pandemia para dedicarse al cuidado de los hijos, bueno, varias han buscado trabajo, y principalmente lo han hecho para generar ingresos. Pero surge la dificultad de cómo compatibilizar esos trabajos con el cuidado de los niños. Probablemente en gran parte de estos trabajos lo que hacen las mujeres es buscar trabajos esporádicos, de jornada reducida, de jornada parcial, o trabajos de frentón informales. Y aquí, bueno, les mostramos algunos testimonios de las mujeres que entrevistamos, que recopilamos en este estudio. ¿Ah? Básicamente se trata de cosas más informales, ¿no? Lo voy a leer el primero. A veces hago pololitos, cosas así, me llaman. Después igual me he puesto a vender cositas ahí por internet, porque como soy yo la que tengo que generar el dinero, entonces, bueno, tengo que buscármela. Podría generar, digamos, poder generar para sobrevivir. Recopilamos varios testimonios de esta índole en el estudio. Desde el punto de vista de la demanda laboral, o sea, de cuál es la respuesta que encuentran cuando van a buscar trabajo, todavía también este estudio recopila la percepción en las mujeres de que los empleadores tendrían algún tipo de desincentivo a contratar mujeres, por todos los costos que tienen que incurrir, porque se asume que la mujer, dado que tiene que cuidar hijos, tiene una menor productividad o probablemente falte más al trabajo, considerando todas las responsabilidades que tiene que asumir, aparte de las responsabilidades laborales que está buscando o que tendría con el trabajo. Por otro lado, bueno, las mujeres que se encuentran fuera de la fuerza laboral indican que la dedicación a tiempo completo a los cuidados les ha impedido buscar o estar disponibles para aceptar un trabajo. Algunas personas que las llaman y no pueden asumir cargos de responsabilidad de trabajo aparte, porque tienen esta responsabilidad de cuidar hijos. Parte de esto, bueno, obviamente tiene que ver, se ha dado en un contexto en que la reapertura de todo lo que es colegios, centros educacionales ha sido más incierta, también la dificultad que ha impuesto la pandemia de contratar a personas o de contar con la ayuda de gente externa en la casa. Todos estos servicios se han hecho más difíciles de tener. Y bueno, y también obviamente está siempre presente el riesgo de contagio. Entonces, eso ha limitado la disponibilidad de las mujeres para insertarse en el trabajo. Y también, bueno, cuando en el caso de familias donde hay padres, digamos, en general lo que se encuentra es que finalmente es la mujer la que se dedica al cuidado de los hijos y no el hombre, digamos. Y eso, bueno, si miramos las cifras, también se observa en los datos. Los inactivos han aumentado fuertemente, mucho más fuerte, digamos, en el caso de las mujeres, que es lo que se ve en el gráfico a la izquierda. Los inactivos hombres también aumentaron, hombres que salieron de la fuerza laboral, pero en las mujeres mucho más fuerte. Y eso, cuando se pregunta en las encuestas sobre cuál es la razón detrás de esto, en el caso de las mujeres, que es el gráfico más a la derecha, hay una gran proporción de ellas, prácticamente la mitad, que aduce razones familiares, que son justamente el cuidado de los hijos, cuidado de los enfermos, y eso hace en el fondo que su reinserción al mercado laboral es mucho más complicada. Y entonces, y esto aquí estamos hablando de inactividad de mujeres que no buscan trabajo y que no están disponibles a trabajar justamente por esta necesidad de cuidar hijos o enfermos, o personas enfermas o gente que requiere cuidado. Bueno, el estudio cualitativo que hicimos también recopilamos un poco información sobre cuáles eran las expectativas post pandemia. Entonces, en general, o sea, lo que se observa es que la menor participación laboral femenina y todo el aumento de la inactividad
implica riesgos de pérdidas de capacidad en el mercado laboral que podría ser más permanente. O sea, hay mujeres mientras más tiempo están fuera del mercado laboral, más difícil les va a ser posteriormente reinsertarse en el mercado laboral. ¿Ah? Y eso evidentemente tiene implicancias macroeconómicas hacia adelante. Entonces, en atención a esto, bueno, lo que hicimos, tratamos de enfocar en este estudio cualitativo un poco ver cuáles son las expectativas sobre el reingreso de las mujeres a la fuerza de trabajo. Pensando un poco post pandemia, qué es lo que pasa una vez que esta situación sanitaria se supere. Y entonces, como les comentaba, lo que hicimos fue un enfoque cualitativo, entrevistamos a una serie de mujeres que habían dejado de trabajar producto de la pandemia en los últimos 14 meses para justamente dedicarse al cuidado de hijos o enfermos. Entonces hicimos entrevistas en profundidad, de duración bastante extendida, digamos, y para recopilar un poco cuáles eran su visión y como para ver cuáles podrían ser eventuales hipótesis a analizar para lo que se viene en el mercado laboral post pandemia, en el mercado laboral femenino. Entonces, una primera cosa que se levanta o se ve es que efectivamente existe un deseo en general de las mujeres de reincorporarse al mercado laboral. ¿Ah? Sobre todo motivadas por un tema de mayor autonomía económica, un tema de autorrealización, tanto mujeres profesionales como mujeres que no tienen estudios de educación superior, hay un factor de autorrealización. También, obviamente, está otra parte de las entrevistadas que esta situación de pandemia les permitió darse cuenta o sienten también satisfacción, digamos, por el hecho de haber podido dedicarse más tiempo a los hijos y estar a la gente que tienen a cargo, aun cuando esto generaba una mayor sobrecarga. ¿Cuáles son las condiciones para reincorporarse? Bueno, hay distintos factores ahí. En general se mencionan varios factores. Uno, bueno, evidentemente la situación económica del hogar, cuál es la necesidad efectivamente de generar ingresos, la posibilidad que tengan o no de contar con apoyo para los cuidados del enfermo o de los hijos, y las condiciones futuras del mercado laboral, lo que se observa. Y respecto de esto último, sobre todo porque la pandemia generó o permitió, digamos, el trabajo a distancia, el uso de recursos tecnológicos mucho más avanzado de lo que había antes, y eso también eventualmente puede ser como una limitación sobre todo para las personas de más edad. Se levantó como un tema que podría limitar o que podría condicionar su reincorporación al mercado laboral. Sobre los colegios les mencioné también, y también esperar un poco la edad de los hijos de las personas enfermas. Como una condición como más estructural, más allá de la pandemia, se presenta dentro de las personas que entrevistamos, muchas mujeres nos mencionaban, bueno, una visión bastante crítica respecto del rol de cuidados que asumen las mujeres y que se quedó en evidencia durante la pandemia, y es en el fondo cómo se distribuye el trabajo no remunerado, el trabajo en las casas entre hombres y mujeres en nuestra sociedad, y cómo esto finalmente dificulta el desarrollo laboral. Hay una cita ahí de una mujer, efectivamente, de cómo esta pandemia dejó en evidencia estas cosas incluso marcó más todas las cosas que ya veníamos observando en términos de dificultad de las mujeres para insertarse en el mercado laboral. Bueno, sobre las expectativas, el estudio lo que recopiló fue principalmente, podemos identificar 3 grupos de mujeres. Un primero es que un grupo de mujeres que probablemente se reincorporarán al mercado laboral o tienen expectativas de poder reincorporarse en condiciones bastante similares a las que tenían previo a la pandemia, una vez que ya se normalice el tema de los hijos o puedan acceder a algún mecanismo de cuidado a las personas que actualmente tienen a cargo.
Después hay un segundo grupo de mujeres que justamente la pandemia les permitió quizás acercarse a los hijos o tener una experiencia diferente y por lo tanto lo que esperan posterior a la pandemia es poder emplearse, sí, pero con una menor carga laboral. Entonces buscar un trabajo más flexible y que por lo tanto les permita compatibilizar su ocupación profesional, su desarrollo profesional y también la posibilidad de generar ingresos, pero compatibilizarlo con su ocupación de cuidado. Y un tercer grupo de mujeres que esta experiencia finalmente les significó, se dieron cuenta, digamos, de que esto probablemente va a ser más definitivo. Y que se van a dedicar ya sea al cuidado de los hijos, a los enfermos, las madres, algunas de las personas que entrevistamos, finalmente le generó la necesidad de plantearse esto como una mayor, como un objetivo, digamos, y de mantenerse fuera del mercado laboral y no volver a reincorporarse. La experiencia internacional nos muestra que estos factores que les he mencionado recién ahora es bastante más generalizado. Se observa también en otros países. En Estados Unidos lo que vemos es que la evidencia nos muestra que el empleo de las mujeres con hijos cayó más fuerte que la de los hombres, el empleo de los hombres, cayó 4 puntos porcentuales adicionales y el aumento de la inactividad explica más de 2/3 del aumento total de la inactividad en el mismo periodo. Entonces, y eso también evidentemente tiene efectos sobre el PIB y hay unas estimaciones que hemos encontrado que efectivamente el PIB se redujo por lo menos en 0,36 puntos porcentuales en el periodo más crítico de la pandemia, justamente por la salida de las mujeres del mercado laboral. Y no solo en Estados Unidos, un estudio aquí de Blue Dorn muestra que en 38 países desarrollados y emergentes, más de 2/3 de ellos el empleo femenino cayó más que el masculino durante la pandemia. Y dentro de esta muestra, Chile muestra la segunda mayor caída en el conjunto de países. Otro tema que también es importante para ver hacia adelante es que muchos de los sectores donde hubo pérdida de empleo durante la pandemia son susceptibles a automatización. Entre ellos está el sector servicio y que justamente son sectores que emplean muchas mujeres y eso por lo tanto puede significar o dificultar la reinserción de las mujeres al mercado laboral y puede ser un desafío evidente para las políticas públicas en ese sentido, en esa línea. Lo otro es el desarrollo de plataformas digitales y que si bien para las mujeres de más edad quizás puede ser una limitante para volver a reinsertarse, también puede ser una oportunidad para otras que puedan de esta manera también combinar o compatibilizar el trabajo remunerado con las labores de cuidado de los hijos. Y esa es la parte que iba a presentarles yo. Les dejo ahora la palabra a Felipe, que va a presentar sobre el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Sí, Felipe ha tenido un problema para conectarse, así que la presentación la voy a hacer yo. Mi nombre es Simón Guerrero. Ok. Continúa, perfecto. Bueno, esta sección en el fondo está dedicada al trabajo doméstico de cuidado no remunerado y la idea es presentar el ejercicio de actualización de este componente en el Producto Interno Bruto ampliado. Entonces, el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado es un aspecto muy relevante para el bienestar de los hogares, de sus individuos, las familias y la sociedad. Y en general, de acuerdo a las normas internacionales que rigen las cuentas nacionales, esto no se considera en el Producto Interno Bruto, por ser principalmente servicios de no mercado, y son actividades, por lo tanto, no remuneradas. Sin embargo, hay aspectos culturales que juegan un rol importante en la preponderancia de las mujeres en estas labores, y por lo tanto es importante visibilizar la participación de la mujer en estas actividades no remuneradas
en particular en un contexto que cobra mayor relevancia en el contexto actual de la crisis sanitaria. Entonces, el propósito del estudio fue estimar el valor del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado para el año 2020, considerando los efectos de la pandemia en el uso del tiempo y también en el mercado laboral. Como primera etapa, se obtuvieron los componentes del trabajo no remunerado y el tiempo utilizado en estas labores a través de la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo para el año 2015. ¿Ya? Y las principales componentes que se obtienen de esta encuesta son el trabajo de cuidado a los integrantes del hogar, cuidado a personas mayores, a niños y niñas, y a personas adultas, y por otra parte, trabajo doméstico también para el propio hogar, y donde aquí se consideran distintas actividades como la preparación de comida, la limpieza de la vivienda, el mantenimiento, etc. Y como último componente tenemos el trabajo doméstico y de cuidado que se puede realizar para otros hogares. ¿Ya? Y aquí tenemos quehaceres domésticos y de cuidado para otros hogares y actividades comunitarias. Entonces, para valorar el tiempo que se dedica a estas labores no remuneradas, se usa el costo de reemplazo. ¿Y qué quiere decir esto? Que se utiliza un salario de empleo de mercado que sea similar al que se realiza en el hogar. ¿Ya? Y en el fondo con ese salario se valoran el tiempo que se dedica a las labores no domésticas, o sea, no remuneradas. Entonces, esta valoración del tiempo para el año 2020 vamos a necesitar en la práctica dos insumos: el tiempo que se dedica al trabajo no remunerado y los salarios para cada una de estas categorías. Sin embargo, como mencioné anteriormente, los datos que se tienen del uso del tiempo son del año 2015. Y para llevarlos a un contexto del año 2020, donde el contexto de la pandemia cambió el uso del tiempo, se hizo un ejercicio de extrapolación de estos datos del 2015 al año 2020, teniendo en cuenta principalmente dos aspectos. El primero, el cambio en la composición del mercado laboral, donde en el año 2020 tuvimos un contexto de mayor desempleo y donde las mujeres se vieron mayormente afectadas, y también el reemplazo de la educación presencial por una versión online. ¿Ya? Entonces, en el primer caso, lo que hicimos fue utilizar los datos de la Encuesta Nacional de Empleo y se imputaron los niveles de ocupados y desocupados e inactivos, diferenciando por género. Y en el caso de la educación presencial versus online, se imputaron los tiempos reportados en las categorías de cuidado de los niños, diferenciando por la cobertura en cada tramo educacional. En el fondo acá se tuvo en cuenta si los niños y niñas de menores de 6 años, en el fondo que no están en el colegio, versus lo que sí están en el colegio, y cómo cambiaron los tiempos dedicados al cuidado de cada uno de ellos. Y en la parte de los salarios, se extrapolaron los salarios reportados en la CACEN del año 2017 al año 2020, utilizando el índice de remuneraciones, también diferenciando por género. Entonces, como primer resultado tenemos las horas que se dedicaron al trabajo no remunerado. En la tabla podemos ver las horas promedio que dedican las mujeres y los hombres a estas labores, y en el fondo y también cómo variaron estas horas entre el año 2015 y 2020. Entonces podemos ver que el mayor incremento en las horas dedicadas al trabajo no remunerado se observaron en el cuidado de niños y niñas. También podemos ver que las labores domésticas representan más de la mitad del tiempo dedicado a actividades no remuneradas, y las mujeres contribuyeron más del 70% del tiempo total a actividades no remuneradas. Y también el trabajo de cuidado de personas es el que representa la mayor alza.
Si vemos en términos de los salarios, vemos que la brecha salarial de género en las categorías de trabajo no remunerado se redujo en el quinquenio 2015-2020, y aquí podemos ver los ingresos brutos que se obtienen de la CACEN 2017 extrapolada al año 2020, tanto para mujeres y para hombres. Y podemos ver que gran parte de las categorías muestra una variación positiva entre estos 2 años, y la mayor disminución de la brecha salarial se encontró en las labores domésticas. Entonces, si combinamos estos dos componentes, tenemos que la valorización del trabajo no remunerado alcanzó un 25,6% del PIB ampliado. ¿Qué quiere decir esto? El PIB ampliado es el PIB tradicional más la valorización del trabajo no remunerado. Y aquí podemos, perdón, y aquí podemos ver la comparación entre los resultados del trabajo no remunerado y su participación en PIB ampliado para el año 2015-2020, y podemos ver que como porcentaje del PIB ampliado, el valor del trabajo no remunerado para el año 2020 alcanzó el 25,6%, compuesto por un 17,5% para mujeres y un 8,1% para hombres. Y de acuerdo con nuestras estimaciones, este resultado representa un incremento de 4,8 puntos porcentuales respecto al año 2015, y el deterioro del mercado laboral debido a la crisis sanitaria, especialmente en el caso de las mujeres, explica en mayor medida este resultado. Bueno, estos datos, como mencioné, se calcularon utilizando la CACEN del año 2017, pero utilizando los datos de la CACEN 2020 que se publicaron recientemente, estos resultados no se ven significativamente alterados. Si hacemos una comparación con los estudios disponibles que hay para América Latina, tenemos una variedad de estudios que se han realizado en otros países en distintos años, con distintas coberturas, y en el fondo aquí encontramos un rango de participación del trabajo no remunerado en torno a 14% y 24%. Y podemos destacar que la brecha de género que existe entre hombres y mujeres, que en Chile se estima en torno a 2 veces, alcanza un promedio de 3,5 veces en el resto de los países, con valores máximos de 6,5 en Guatemala y 4 en Colombia. Entonces, para finalizar esta sección, ¿cuáles son los desafíos futuros en términos de las mediciones del trabajo no remunerado? La principal limitación que encontramos en este estudio para el año 2020 fue que utilizamos encuestas que recogieron la información de uso de tiempo principalmente, y también de los salarios en un contexto diferente al observado en la crisis sanitaria. Entonces, para mejorar esta estimación, necesitamos contar con información actualizada que nos permita caracterizar adecuadamente el uso del tiempo de los hogares. Y con el objetivo de recoger esta información, el INE tiene contemplado fortalecer la encuesta nacional de empleo, incorporando módulos rotativos de estadísticas del uso del tiempo. Sin embargo, esta información que se puede recolectar a través de la encuesta de empleo no va a tener la misma cobertura que la encuesta de uso del tiempo, que es una encuesta estructural. Y por lo tanto resulta relevante asegurar los recursos que son necesarios para levantar una nueva ENUD para el próximo año. Muy bien, muchas gracias, Simón. Yo lo que quería muy brevemente referirme ahora hacia el final de esta presentación es las implicancias macroeconómicas, ¿cierto? Porque tiene que ver con el mandato que tiene el Banco Central. Y estas se pueden situar en dos momentos. Uno es en la recuperación más inmediata de la crisis, y segundo, las implicancias que tiene la recuperación del mercado laboral de las mujeres para el crecimiento de mediano plazo de la economía en Chile. Entonces, como vemos, y como en buena medida se deduce de la primera parte de la presentación,
una fracción importante de lo que llamamos rezago del mercado del trabajo en el contexto de esta crisis está concentrada en la situación de las mujeres. Vemos que mirado tanto desde el punto de vista de la tasa de participación como del empleo, vemos que la caída en la tasa de participación para las mujeres fue mayor que para los hombres y la recuperación ha sido mucho más lenta hasta ahora. Al mismo tiempo vemos que mientras el empleo para los hombres cayó más fuertemente en el momento más crítico de la crisis, la recuperación también ha sido más rápida que lo que ha ocurrido para las mujeres. Y en el gráfico de la derecha vemos que en la comparación entre empleo y MASEC ahí se refleja un poco este rezago, por así decirlo, del mercado laboral. Entonces en el fondo, si el grueso de ese rezago hoy día está concentrado en las mujeres, la velocidad y la forma en que las mujeres se vayan reincorporando al mercado del trabajo va a determinar en buena medida el desempeño del mercado del trabajo y de la economía en la recuperación. Si las mujeres se recuperan mucho más lentamente o en ocupaciones de menor productividad, la recuperación de la actividad va a ser más lenta. Eso es importante porque, como veíamos en la presentación de Tatiana, uno podría decir que no podemos decir que va a haber una simetría en la vuelta al mercado del trabajo respecto de lo que fue la salida del mercado del trabajo de las mujeres, porque ha pasado un periodo prolongado, porque en ese periodo pasan cosas que tienen que ver con la dinámica de las familias, la dinámica del mercado del trabajo, una pérdida de capital humano que se produce cuando se está mucho tiempo sin trabajar, y eso por lo tanto puede tener implicancias de más largo plazo y puede ser más lenta la vuelta de las mujeres al mercado del trabajo. Aquí es importante acordarse que la participación laboral femenina es diferente por estratos, por cohortes. Las mujeres más jóvenes se han incorporado más rápidamente y más masivamente al mercado del trabajo. Las mujeres de mayor edad se incorporaron más tarde y de manera más frágil, por así decirlo, al mercado del trabajo. Entonces, volver a esos empleos o a otros que hoy día existen no es igual para unas y otras. Ahora, en la lámina siguiente vemos que en lo que se refiere al crecimiento de largo plazo, cuando nosotros proyectamos crecimiento tendencial de la economía, esta incluye proyectar el crecimiento del trabajo como factor productivo. Y uno de los componentes fundamentales de este es la fuerza de trabajo, que por su parte depende de la tasa de participación. Entonces, en nuestras proyecciones para el decenio 2021-2030, estamos suponiendo una recuperación de la tasa de participación femenina desde los bajos registros del 2020. Por supuesto, también lo hacemos para los hombres, pero esa recuperación puede ser más lenta o parcial respecto de estos supuestos. Entonces vemos en la lámina siguiente tres alternativas para la estimación o tres escenarios para la recuperación de la tasa de participación de las mujeres, uno de recuperación gradual, otro más lenta y otro más rápida. Y lo que vemos es que en relación al escenario central, donde con esta recuperación gradual el crecimiento del PIB no minero sería del 2,9% por año, en un escenario de recuperación gradual, esto sería menor en alrededor de 0,1 puntos porcentuales. Por supuesto, si eso se acumula en el tiempo, el efecto es aún más significativo, ¿no? Entonces, en buena medida también de la reincorporación de las mujeres al mercado del trabajo remunerado, depende también el crecimiento tendencial de la economía chilena hacia el mediano plazo. Entonces, vemos que aquí entonces hay una razón para que desde el punto de vista macroeconómico
nos preocupemos de estos temas más allá de todos los otros efectos, por supuesto, sociales y de equidad de género que no son menos importantes. Y eso ha hecho que haya otros bancos centrales, por ejemplo, tengo acá un estudio reciente de la Reserva Federal de San Francisco, que se dedica justamente a este tema, otro documento de trabajo del Peterson Institute for International Economics, que es también un think tank que está básicamente dirigido a los bancos centrales, también dedicado a estos temas. Entonces, a modo de conclusión, lo que podemos decir es que la salida del mercado laboral de las mujeres ha estado influida por las condiciones del mercado del trabajo, pero también por decisiones familiares ante la necesidad de asumir labores de cuidado, especialmente de los niños que no estaban en condiciones de asistir a clases presenciales. Pero estas decisiones han estado influidas por pautas culturales de distribución del trabajo en el hogar entre hombres y mujeres. Ahora, la situación laboral durante la pandemia se ha visto fuertemente afectada por la intensificación de los cuidados, especialmente de los niños, y por esto es que la búsqueda de trabajo de muchas mujeres ha sido acotada o nula, registrándose como inactiva en las encuestas de empleo. Acordémonos que las encuestas de empleo, ¿cierto?, clasifican como inactivos las personas que no están trabajando y no están buscando activamente empleos. Ahora, eso no significa que esas personas no estén haciendo nada, al contrario. En este caso en particular, la contrapartida de la salida del mercado laboral de las mujeres ha sido un aumento significativo del trabajo doméstico y de cuidados remunerados, para lo cual se estimaba un significativo incremento en el 2020 comparado con el 2015, que recae también fuertemente sobre las mujeres. Hasta ahora, el retorno de las mujeres al empleo remunerado no ha ido a la par de la recuperación de la actividad, tanto por razones de demanda, por el hecho de que hay rezago en sectores que emplean más mujeres, como los sectores de servicios personales, como razones de oferta, la prolongación de necesidades de cuidado en el hogar, entre la pérdida de acceso a servicios de educación, salud y otros, y esto explica una parte importante del atraso en la recuperación del empleo. Ahora, ¿qué implicancias sociales y económicas tiene esto? Bueno, sobre todo la prolongación de esta situación tiene, en primer lugar, efectos sociales, primero porque tiene un impacto sobre la pobreza, dada la alta proporción de hogares en situación de pobreza que están encabezados por mujeres. Y si miramos la encuesta CACEN Pandemia, lo que vamos a ver es que justamente los hogares monoparentales y los hogares con mujeres jefes de hogar, los que explican la mayor parte del incremento de la pobreza en el 2020 respecto al 2017. En segundo lugar, hay un riesgo importante de que un alejamiento prolongado del mercado de trabajo remunerado genere pérdidas de capital humano para las mujeres, afectando su empleabilidad, su productividad y sus remuneraciones futuras. Pensemos que entre medio, ¿cierto? Tradicionalmente salir del mercado del trabajo durante periodos prolongados tiene un costo de más largo plazo, pero en este caso, donde además hay cambios tecnológicos, hay cambios en los modos de prestar determinados servicios, se transforma en adicionalmente riesgoso. Y tercero está el efecto que tiene sobre el patrimonio de las mujeres, el endeudamiento y el agotamiento de ahorros para compensar la pérdida de ingresos. Y aquí tenemos que acordarnos que más del 60% de los afiliados que quedaron con fondo cero en sus cuentas de capitalización individual son mujeres. Entonces, el retiro de los fondos de pensiones como una forma de usar ahorros para compensar pérdidas de ingresos está afectando más a las mujeres. Ahora, en el ámbito económico, la reincorporación de las mujeres al mercado del trabajo y la vuelta a una trayectoria de convergencia de la tasa de participación en relación a otros países va a determinar en primer lugar la velocidad a la que continúe la recuperación de la actividad y el grado en que se cierre la brecha, especialmente en el mercado del trabajo, respecto de la trayectoria previa a la pandemia. Y en segundo lugar, va a determinar la materialización de un crecimiento tendencial en el rango estimado por el Banco Central de entre 2,4 y 3,4% para el PIB no minero, y dificultades para la reinserción laboral de las mujeres podrían entonces reducir esa cifra. Entonces, los desafíos que hoy día tenemos, ¿cierto?, tienen que ver con el hecho de que el retorno de las mujeres al mercado del trabajo no está siendo simétrica a su salida del mercado del trabajo.
y la evidencia obtenida en otros países y en Chile identifica segmentos de mujeres para las cuales una experiencia prolongada de alejamiento del mercado de trabajo y de absorción de necesidades familiares puede dificultar o impedir dicho retorno. Para evitar que esto ocurra, se prolongue o se instale en la situación económica de las mujeres, es importante entonces incorporar los efectos económicos y sociales sobre las mujeres de decisiones de política sobre reapertura de servicios de educación, salud, cuidado de adultos mayores y otros, así como en la definición de nuevas medidas de apoyo a los hogares, incentivos al empleo y al emprendimiento formal, esto en lo más inmediato. Por otro lado, por supuesto, hay desafíos de más largo plazo, hay muchas propuestas para fortalecer la inserción laboral y económica de las mujeres en mediano plazo. El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género ha sido muy activo en eso en las últimas semanas, especialmente después de plantear este tema en el IPOM. Hubo varias columnas dedicadas a este tema, y en lo más reciente la OCDE publicó un estudio dedicado a esto, que es a la igualdad de género en Chile, hacia una mejor distribución del trabajo remunerado y no remunerado, que tiene un conjunto importante de recomendaciones para una distribución más equitativa de las ocupaciones remuneradas y no remuneradas, y para que el trabajo de las mujeres sea más rentable, además de algunas recomendaciones más ligadas a reducir las consecuencias de largo plazo de la pandemia del COVID-19. Entonces, por supuesto, estas políticas trascienden largamente las responsabilidades del Banco Central, pero en el fondo lo que queremos decir es que este es un tema del cual, desde el ángulo que uno lo tome, sea desde el ángulo de equidad de género, sea desde el ángulo social, de riesgo de pobreza, o desde el ángulo económico, recuperación de la economía chilena y capacidad de crecimiento a largo plazo, tenemos que preocuparnos por lo que está ocurriendo en el mercado laboral de las mujeres, y preocuparnos de que las políticas públicas sean capaces de apoyar una reinserción laboral, reconocer el trabajo doméstico no remunerado. En fin, hay distintas estrategias posibles, pero es un tema del cual tenemos que preocuparnos, sea cual sea el ángulo desde el cual nos estemos aproximando. Con eso termino. Gracias, presidente. Gracias, presidente. La ministra del Trabajo nos había pedido la palabra, se la vamos a dar. Solo señalar que nosotros el año pasado, en la discusión del presupuesto, defendimos el que no podía eliminarse el ENUT. Era fundamental tenerlo como tema de información, y así lo ha señalado también Simón Guerrero, y creo que esto es importante recogerlo por parte de la ministra, para que nos ayude a defenderlo este año en el presupuesto 2022, porque es clave para poder establecer cualquier estudio y cualquier información básica. Ministra Mónica Salaquet. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar a todos los senadores y senadoras hoy día presentes, y también al presidente del Banco Central y a su equipo. Primero que nada, quiero volver a reconocer y valorar este estudio. Para nosotros como ministerio creemos que es trascendente que el Banco Central entregue esta información y visibilice y cuantifique el trabajo no remunerado, que en nuestro país, como bien lo dice este estudio, básicamente está en manos nuestras. Nosotros, presidenta, hemos realizado varios estudios durante el año pasado tanto con ONU Mujeres, con la OCDE, hemos hecho distintas alianzas que nos han permitido ir monitoreando lo que ha sucedido con las mujeres a raíz de la pandemia, y efectivamente en nuestro país yo me atrevería a decir que más del 95% de los cuidados de niños, niñas, adultos mayores y enfermos está en manos nuestras. Y claro, cuando se cierra la red de cuidados, se cierran los colegios, esto ha tenido un impacto en la fuerza laboral femenina. Entonces, por un lado, nosotros hemos tomado distintas medidas, unas más a mediano y largo plazo y otras con un sentido más de urgencia. Primero, entendemos que tenemos que avanzar y visibilizar nuestra sociedad post-pandemia como una sociedad más corresponsable. Eso es una medida más a largo plazo. Estamos haciendo distintas campañas, estamos trabajando
con los colegios, con distintos estamentos, y estamos trabajando con el sector privado. Nosotros hoy día tenemos dos herramientas muy valiosas, uno el IPG y otro la norma 3262, que precisamente acompaña e incentiva para que las empresas busquen, implementen políticas al interior de las organizaciones que permitan conciliar mejor la vida laboral, familiar y personal de trabajadoras y trabajadores. Porque como bien se dijo acá, muchos hombres hoy día no asumen esa corresponsabilidad por esos horarios tremendamente extendidos, ¿no es cierto? Y por lo tanto la mujer se lleva esta responsabilidad. Por otro lado, las brechas salariales, y aquí quiero ser bien responsable, Presidenta, que están dadas en su mayor parte por el tipo de trabajos donde estamos presentes las mujeres versus los hombres. Las mujeres estamos altamente concentradas en turismo, comercio, servicios, cuando los sectores económicos donde hay salarios mayores son minería, construcción, telecomunicaciones y otros. Entonces, hoy día nosotros también hemos implementado mesas que ya están viendo sus primeros resultados con los distintos gremios y con los ministerios sectoriales, porque vemos que es urgente empezar a abrir espacios donde además las empresas que ya están haciéndolo, están viendo los frutos que genera el valor de la diversidad al interior de ella y los climas laborales. Bueno, hay una serie de factores que han producido la incorporación de mujeres en sectores donde tradicionalmente parecían ser solo masculinos y que hoy día no hay ningún argumento objetivo para que eso persista. Acá también se habló de un tema que es importantísimo y que en lo personal me preocupa, y estamos haciendo un trabajo con el Ministerio de Trabajo, pero aquí creo que es un tema que ojalá también, así como yo me comprometo a apoyar en todo para que podamos recuperar ese estudio que lamentablemente este año no se hizo, pero que creemos que es urgente realizar por parte del INE. Creo que la brecha digital. Aquí oía el estudio cualitativo, hay mujeres que indudablemente están quedando fuera. En Chile no existe una brecha en acceso, pero sí hay una brecha en uso. Y hoy día, donde el mundo aceleró la digitalización en todos los ámbitos y por supuesto en el del trabajo, si no somos capaces de incorporar a las mujeres en este mundo digital, vamos a tener un problema para su reinserción laboral. Y también a mediano plazo lanzamos una semana en conjunto con el Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Telecomunicaciones la primera política nacional en esta materia, donde buscamos que al año 2030 ojalá tengamos un aumento considerable de mujeres STEM. O sea, nosotros necesitamos que las mujeres chilenas también se incorporen al mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación, porque como se dijo acá, esto va a convertirse en una brecha más que nosotros vamos a tener que enfrentar si no logramos este objetivo. Decirle que todos los subsidios al empleo, en eso estamos trabajando de manera coordinada con el Ministerio del Trabajo y con Hacienda, han tenido enfoque de género. Incluso el subsidio Protege fue un primer subsidio donde se reconoce el valor del cuidado, porque fue una transferencia directa a las madres con niños menores de 2 años, sin pedir una justificación después por su gasto, sino entendemos que la madre va a encontrar la mejor forma de que su hijo o hija esté bien cuidada para que ella pudiese retornar al mundo laboral. Pero también hemos visto, y yo aquí le pregunto al Banco Central si en su estudio cualitativo lo percibieron, nosotros hemos monitoreado que muchas de estas mujeres que salieron de la fuerza laboral no pudieron permitir no seguir generando ingresos. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Han entrado al mercado informal. Muchas de ellas han empezado de acuerdo a las habilidades o conocimientos que ellas tenían, a hacer, cierto, no sé, mucho relacionado a la comida, a la pastelería, bueno, y hemos visto muchas cosas a lo largo del país, pero que es un emprendimiento informal. Entonces nosotros ahí estamos haciendo un trabajo con economía y estamos acompañando y apoyando a formalizar a esas mujeres. ¿Por qué? Porque hemos visto que el emprendimiento, ellas, que antes no lo veían como una opción, hoy día lo han visto como un camino viable para una mejor conciliación entre sus responsabilidades familiares y su necesidad de generar ingresos.
También el BID hoy día nos está apoyando. Nosotros este año lanzamos un programa donde estamos acompañando a 2.000 mujeres precisamente en emprendimientos formales para que puedan escalar su emprendimiento, y también estamos realizando un trabajo con Ministerio de Relaciones Exteriores, con ProChile, donde estamos apoyando a todas aquellas mujeres que sus emprendimientos han pasado distintas fases para que hoy día puedan exportar. Eso a grandes rasgos un poco lo que estamos realizando, pero quiero insistir y ojalá le pido al presidente del Banco Central que este indicador lo mantenga. Creo que el solo hecho de que ustedes den esta información a nosotros como ministerio es una ayuda enorme, porque cuantificar el valor de un trabajo que es tan esencial para la vida social de todos nosotros es esencial. Así que muchas gracias, y solamente informarle que estamos en la medida de lo posible haciéndonos cargo de esta realidad. Gracias, señora presidenta. Gracias, ministra. Ofrezco la palabra a mis colegas. ¿No hay intervenciones? Presidente. Sí, por supuesto, senador Coloma. A ver, no estoy con muy buena señal, así que voy a tratar de hacerlo lo más resumido. Bueno, primero, muy interesante los datos, muy importante la realidad. Creo que esto es un buen ejercicio que ojalá nos lleve a hacer políticas públicas más potentes en la materia. Tengo, respecto del estudio, 2 preguntas, o de los estudios. Primero, es bien impresionante la cantidad de mujeres que, a propósito de las necesidades de los niños que no van o tienen cerrado su escuela, han tenido que abandonar los trabajos planteados. Eso en el banco es un dato que a mí me interesaría tener. Si se han podido hacer algún tipo de diferencia entre aquellos establecimientos, lugares que han vuelto a clases versus aquellos que no lo han hecho. Hay algo de la educación pública y privada en eso, pero incluso dentro de la pública también igual. Entonces, yo creo que este es un tema, a la luz del estudio, yo lo había reflexionado con totalmente los efectos que tiene. Hay un vaso comunitario entre el colegio abierto, el liceo abierto, un trabajo muy relevante. Yo no sé si puede profundizar más eso. La lógica también de ver cuáles serían los tradicionales, no solo de los niños, sino que respecto de la probabilidad de desarrollo. Se le fue la señal al senador, pero estaba claramente interviniendo en torno al tema de si existe información sobre lo que ocurre con la mujer y los niños que volvieron a clase. ¿No? Estaba haciendo un resumen, Juan Antonio, de lo que creía que habías preguntado, pero que creo que tiene que ver con mujeres, trabajo y los lugares donde los niños han vuelto a clases, ¿sí o no? Exactamente, así se puede profundizar eso, exactamente. Y lo segundo, presidenta, muy brevemente, es si hay alguna estudio de qué porcentaje de mujeres han podido, el tema de la brecha digital, la ministra al final, es por qué ¿cuántos trabajos han podido mantener digitalizando? No. Directamente vinculado también a este tema más profundo. Eso probablemente no tiene que ver tanto con si lo telemático lo ejercen hombres o mujeres, sino que tiene que ver más bien con un tema laboral. Pero tengo que tenerlo también en la mesa para poder profundizar más estos temas, presidente. Muchas gracias en todo caso por ambas intervenciones. Gracias, senador. Le damos la palabra a la ministra y al presidente del Banco Central. Gracias, presidenta. A ver, efectivamente el INE nos va entregando de manera desfasada, y eso es lo único que nos ha ido permitiendo monitorear el impacto que tiene el retorno a clase con relación a la recuperación del trabajo femenino.
pero sí nosotros tenemos estudios donde las mujeres están declarando, al igual que lo que mostró el Banco Central. Estos son otros estudios que nosotros hemos realizado durante el año, incluso hemos realizado estudios con CADEM, donde las mujeres lo expresan: no podemos volver a trabajar mientras no se reabran los colegios. O sea, es esencial para que se mueva la aguja en esta materia. O sea, por lo menos hasta el día de hoy no se ha movido porque la red de cuidados no está abierta. Eso es una realidad. Y como dije en un inicio, no somos una sociedad corresponsable. Y por otro lado, cuando una pareja, un hogar ha tenido que decidir quién renuncia al trabajo, como normalmente el ingreso generado por los hombres es mayor, indudablemente esas parejas han definido que es ella quien se retira del trabajo para hacerse cargo de estas responsabilidades familiares. Y con respecto al tema digital, ¿por qué para nosotros es importante? Porque hemos visto que muchos de estos emprendimientos, donde hoy día la mujer ha visto en el emprendimiento un camino, porque el ecosistema del emprendimiento en Chile, curiosamente, también fue capitalizado mejor por los hombres. Las mujeres no vieron ahí una oportunidad, o cuando lo vieron fue por extrema necesidad, por lo tanto han sido emprendimientos muy precarios. Pero hoy día no. Hoy día esta pandemia, donde muchas de ellas, mujeres profesionales, han salido y han visto en el emprendimiento un camino de conciliación, hay mayores posibilidades de que esos emprendimientos escalen, y ellas quieren que esos emprendimientos sean formales. Pero también la digitalización permite una mejor comercialización, ya no hay las barreras geográficas o límites geográficos, y nos encontramos que hay una brecha, sobre todo en mujeres, yo me atrevería a decir de 45 para arriba, en el uso de las herramientas digitales. Bueno, y un claro ejemplo, nosotros hemos lanzado con el Ministerio del Trabajo y con CENSE el año pasado el primer Digitalízate Mujer. En los primeros 10 días se inscribieron más de 12.000 mujeres, lo que nos obligó a lanzar nuevos programas de esto, y a la fecha llevamos, entre octubre del año pasado y hoy, más de 60.000 mujeres que han tomado los cursos que hemos ofrecido en conjunto con el Ministerio del Trabajo a través de este Digitalízate Mujer. O sea, ahí hay una oportunidad y de la cual estamos trabajando con el Ministerio del Trabajo y también con Economía. Entonces, la brecha digital, insisto, no es en el acceso, pero sí en el uso. Y en otro nivel, sí vemos la escasa presencia de mujeres en el mundo de la ciencia, tecnología e innovación, y es por eso que con el Ministerio de Ciencia y Telecomunicaciones ya lanzamos formalmente y se está comenzando a hacer un trabajo que el fruto es más a mediano plazo, donde se generen los incentivos desde la infancia, porque vimos que aquí las brechas se dan incluso en cómo se maneja estas situaciones en los colegios entre hombres y mujeres, para que las mujeres también se incorporen a este mundo que es el mundo del presente y el futuro en términos laborales. Muchas gracias. Gracias, ministra. Senador Montes y senador Lagos. No, yo primero quiero decir que encontré muy interesante el estudio. Me imagino que inédito una cosa de este tipo, o sea, no se había hecho en otro momento con ese grado de profundidad y de sensibilidad frente a los procesos y con entrevistas, en fin, me parece, quiero leerlo con calma para tener una opinión más fundada. En ese sentido, felicito. Sé que esto responde en parte a que Mario Marcel se ha ido progresivamente reconstruyendo, como dicen ahora, y tiene otro ángulo para mirar la vida y las cosas, porque uno lo conoció antes y sabía que no era, se ha reconstruido. Y yo esto lo voy a releer y todo. Quiero plantear una inquietud. Si esta discusión la tuviéramos, me refiero al nivel de las recomendaciones, de las propuestas de política, si esta conversación la estuviéramos haciendo hace un año atrás, el tema principal sería ¿qué hacemos sabiendo que viene un año y que vamos a seguir en estas mismas condiciones? Pero el supuesto que hay en las recomendaciones es principalmente de que estamos al final del túnel, ¿eh? Y que viene, decía la ministra Salaqueta, quien saludo, hace tiempo que no la veía, que estamos preparándonos para la pospandemia, como que estamos al borde de la pospandemia. Ojalá que así fuera. Entonces, ¿qué quiero decir? De que hace un año atrás la recomendación probablemente tendría que haber sido mucho más en la línea de la capacitación laboral para desempeñarse
en el trabajo o en la vida. O sea, realmente la oferta y de mucha calidad y de mucho nivel y sistemas de control y evaluación, etcétera, una capacitación de otras características. Yo no sé si eso ya pasó el tiempo de eso. A lo mejor es bueno pensar en un paquete y un programa, a lo mejor con programas que a lo mejor existen en España, en otros lados, mientras preparamos los propios, para tener una oferta de mucha calidad. Yo no quiero entrar en la discusión del presupuesto ni de Prodemo ni de CENAM, pero yo no sé lo que han hecho en este año y tanto, no lo sé lo que han hecho, porque había un espacio grande para otro tipo de interacción con la mujer y con programas. Probablemente han estado en capacitación en algún tipo de curso, a lo mejor de un nivel intermedio, que yo creo que sin duda tienen un valor. Y lo segundo que quiero decir, el rol de la mujer en la familia es un tema bien fundamental y que una cuestión que hay que pensarla bien en escenarios como el que hemos vivido, porque uno ve, yo converso con distintas gente, señoras, en fin, y se sienten con bastante pocos elementos para interactuar con los niños, interactuar con un sentido formativo, educativo, interactuar con un sentido de desarrollo afectivo. O sea, hay la necesidad también de potenciar el rol de la mujer cuando interactúa con los niños y con los adolescentes más activamente. Y yo soy muy crítico del Ministerio de Educación, porque el Ministerio de Educación tiene 16.000 millones de dólares de presupuesto que se han mantenido en la inercia cuando la realidad ha sido otra. Y le ha costado mucho, aunque ahora último lo está empezando a hacer, a jugar un rol sabiendo de que muchos niños no van a ir al colegio por distintas razones para atrás. Estoy pensando, si estuviéramos pensando hace un año. Y para adelante, viendo lo que está ocurriendo en Inglaterra incluso, pero especialmente en Italia y en España, no es carrera corrida que estemos en la puerta final del túnel y que estemos en la post-pandemia. Entonces, yo lo que quiero básicamente plantearle a la ministra de la Mujer y a todo, ¿cómo hacemos también para tener presente que a lo mejor aquí cambió algo más permanente y tenemos que tener un tipo de rol de la mujer en la familia y también del hombre? Porque yo conozco hartos casos que a lo mejor a ustedes no les tocó toparse, pero que cuando la mujer tiene un trabajo más estable, el hombre se dedica a la labor en la casa. Y yo creo, no sé qué porcentaje habrá. La Goffer me mira feo, pero hay un porcentaje, hay un porcentaje que esto ocurre, y ocurrió en la crisis de desempleo durante la dictadura, que fue muy claro. Muchas mujeres salieron a trabajar porque había en ese tiempo más trabajo mujer y los hombres tenían que cumplir otro rol, entonces también potenciarse los hombres en este rol dentro de la formación. Termino con lo siguiente: cuando uno ve escuelas de análisis de la inseguridad, de por qué hay tanto delito y todo, y a mí me tocó tener una interacción con gente de Wisconsin, ellos piensan de que aquí lo fundamental ha sido que la mujer y la familia no ha tenido un rol en la formación de los niños y de los jóvenes, y que eso es parte del problema muy profundo. Yo no digo que vuelva la mujer a lo que era antes, pero que hay que suplir lo que antes se hacía en un tipo de formación familiar, no solo barrial, no solo escolar. La escuela hoy día representa no más del 20% de la formación de los niños. Son sus redes, son sus amigos. Mira, planteo esto, Presidenta, porque a mí me preocupa pensar que a lo mejor algo cambió más permanente y a lo mejor hombres y mujeres tenemos que cumplir un rol en la formación familiar diferente y necesitamos aparatos y políticas públicas que nos potencien en esa dirección. Digo nos, porque si bien soy abuelo, los abuelos también tenemos una interacción distinta con los niños en este tiempo. O sea, hemos tenido un tipo de cercanía con los niños mayor que en otros momentos. Y un tipo uno ha aprendido de ellos han aprendido de uno, pero uno todo a tientas, sin tener ninguna más elementos para hacerlo. En todo caso, felicito el estudio y la orientación que Mario Marcel ha ido adquiriendo en la vida. Gracias. Gracias, senador Montes. Senador Lagos. Gracias, Presidenta. Aprovecho a saludar a la ministra Salaquet, al presidente del Banco Central, a quien ya lo habíamos visto antes con su cava de vino que tiene atrás, ya a los funcionarios del banco. Yo primero quiero, junto con valorar el estudio, si me permiten una recomendación sencilla, yo si fuera el Banco Central le sacaría mucho punto a este estudio, con todas las limitaciones que pueda tener desde el punto de vista de la construcción de las estadísticas, que no es fácil todo esto que hicieron. Yo sé que hay un ejercicio detrás de muchos supuestos, etcétera, pero yo, si fuera Banco Central y con el esfuerzo que han hecho ustedes de outreach permanentemente, yo me iría con esto y de la mano tal vez con el Ministerio de la Mujer, si es que tiene ganas, y contar este estudio, pero contarlo no solamente
Lo digo con mucho respeto en Casa Piedra, sino que ir a comentarlo a las comunas, ir a hacer, aprovecha la plataforma digital y júntese con alcaldes, con agrupaciones de mujeres y de hombres para estos efectos y distribuyan este estudio, o hagan un par de videos buenos de la presentación y distribuyanla, porque hay muchos temas que debatir acá. Carlos, yo creo que fue un principio de los temas que puso, pero hay 50.000 temas. Yo les digo, yo escuché la presentación y dice, las conclusiones las conocemos, están después. La pregunta es, dice que puede haber incluso uno de los riesgos sociales, la pérdida de capital humano que pueden sufrir las mujeres para su reinserción en el mercado laboral producto del cuidado no remunerado por lo demás. La pregunta, ¿eso se distribuyó por igual entre mujeres con preparación profesional, con estudios técnicos y aquellas que no lo tienen? ¿O hay un corte distinto en eso? ¿Qué pérdida de capital humano tienen aquellas mujeres que se ingresaron al mercado laboral de manera muy activa en el pasado, pero en labores en que tal vez no se requería una capacitación muy fuerte? Pues tal vez ahí no ocurre eso, o de todas maneras se produce una inercia que la saca del mercado laboral. ¿Ya? Se produce otra discusión sobre el tema, yo sé que esto ya... Aquí la pandemia lo que hizo fue a ponerlo muy de frente a un tema que lo veníamos viendo de manera más oblicua. Algunos, claro, los reconstruidos como Mario o Carlos Montes como abuelo reconstruido, que ahora valora muchas cosas que antes no valoraba, no sabía que existían los nietos, Carlos, por ejemplo. ¿Ya? Eso antes que lo mirábamos de manera oblicua, ahora nos golpeó en la cara de manera bien fuerte, porque fue un año en el cual se cerró todo. ¿Ya? Y la pregunta del senador Coloma, que la abordan, yo entiendo en el estudio, yo creo que ustedes hacen claramente la afirmación, o sea, hay una relación obvia entre que no hayan colegios, que no se pueda dar educación en los colegios presencial, y el impacto que eso tiene en la dinámica familiar, desde el punto de vista de las labores diarias hasta el punto de vista laboral. Y ahí hay que optar entonces quién de la familia, si que puede optar, va a perder o no va a perder el empleo, o va a tener que suspender el empleo. Entonces esto nos golpeó en la cara. Yo me imagino que otros países están viviendo lo mismo, no creo que sea el único caso en Chile que esté metido en este brete, pero yo encuentro que esto mismo que nos pasó en un año, que fue como adelantarnos no sé cuánto tiempo en la discusión, si podemos sacar alguna conclusión, no digo más optimista, pero más de política pública, y que trasciende los subsidios, que trasciende eso, tiene un sustrato bien cultural. Dos, y termino acá, todo esto. Se fue Ricardo, no sé. Ricardo se quedó congelado. Ricardo, ¿en qué piezas te dieron ahora para hablar? Perdón. En la salud de las personas. ¿Me explico? Y eso es para todos nosotros. Incluso los que no han suspendido sus relaciones presenciales, de trabajo presencial. Entonces tal vez hay un elemento adicional que incluir en esto, que no solamente la dinámica laboral, sino que es toda la dinámica que genera un año en el cual hubo que lidiar con situaciones que no se lidiaban antes. Antes muchas mujeres trabajaban remuneradamente y que hacían cuidado no remunerado y combinaban las dos cosas, pero con un criterio y ya atención. Y ahora no tengo trabajo remunerado, tengo el doble de pega de trabajo no remunerado, pero más con la atención, no sé cómo llamarlo, anímico eso genera. O sea, y no estoy hablando de la familia de la BC1, que están como desesperados algunos porque los niños en la casa. Estoy hablando en todos los planos. Y en eso yo creo que eso también tiene un impacto al final a la hora de la reinserción laboral. Es como a todos aquellos que no... Se volvió a congelar. Eso de que tengan la pega, que esté la oferta de pega. Es que algunos también ya no quieren salir a trabajar. Prefieren a los telemáticos. Eso. Pues yo, mi principal aporte, socialicen esto de la mejor manera posible. Está re bueno. Y seguramente van a salir críticos, que el estudio le falta aquí, le falta allá, pero mejor todavía. Eso. Gracias. Gracias, senador Lagos. ¿Alguien más? Yo me voy a sumar a las palabras de felicitación. La verdad es que hace ya un tiempo, cuando tuvimos una primera reunión con el presidente del Banco Central, antes incluso de asumir como presidente de la comisión, le dije que nos gustaría mucho ver este tipo de información entregada por parte del banco.
y me alegro de que tengamos ya un primer estudio que sea todo lo completo que puede ser con la información que hay. Creo que tenemos que profundizar en aquello y yo espero que, insisto, no solo que la ministra nos acompañe en esa petición al ministro de Hacienda, sino que mis colegas también, por la trascendencia que tiene. Coincido con lo que dice Ricardo, creo que esto hay que difundirlo y creo que sería tremendamente relevante poder profundizar en algunos aspectos. Para quienes somos mujeres y escuchamos a nuestras pares, el enfrentar la pandemia como la hemos enfrentado, teniendo que cumplir los roles de mujer trabajadora, pero además de madre y educadora, se hace tremendamente complejo. Yo no sé, presidente, cuántas mujeres quieran seguir en esa condición. Yo no sé cuántas mujeres quieran seguir en trabajo telemático, por lo que eso significa. Porque tiene una carga importante y por eso creo que es pertinente la pregunta que hacía el senador Coloma respecto de si se sabe qué es lo que ha pasado en aquellos lugares donde los niños han podido volver al colegio presencialmente. Y ayer en una actividad que teníamos con la Universidad Católica y la mesa de la Convención Constituyente y los presidentes de la Comisión de Salud y la presidenta de la Comisión de Trabajo, respecto de las nuevas medidas que debían considerarse en el plan paso a paso e incorporar la medición de metros cúbicos y no de metros cuadrados para ver la cantidad de CO2 que hay en el aire. Hablábamos sobre la importancia que tenía el ir recuperando una actividad entre comillas normal. Y eso también tiene que ver con las mujeres y también tiene que ver con los hogares. Entonces, creo que además de felicitar por este estudio, ver de qué manera lo podemos ir complementando, porque obviamente se ha afectado la vida de las mujeres, se ha afectado la vida de las familias, y eso obviamente tiene incidencia en todos los aspectos, los económicos, los de salud, los de calidad de vida, que creo que al final del día son los que hablan de cuán desarrollado no es un país. Así que me sumo a esas felicitaciones y les dejo la palabra por si quieren contestar alguna de las cosas que han dicho mis colegas. Sí, bueno, muchas gracias, presidenta, gracias a los senadores que han hecho los comentarios y por supuesto también a la ministra Salaquet. Me voy a referir a algunos de los temas que se han planteado y un par de ellos también le voy a pedir especialmente a Tatiana que lo comente. Primero, respecto de investigar más a fondo las causas del rezago del empleo de las mujeres, hoy en día tenemos acceso a bases de datos que nos permiten hacer mucho más análisis mucho más micro de estos factores y por lo tanto es algo que, sobre lo cual podemos seguir profundizando, ¿no? Ahora, parece claro de la cifra más agregada que el tema del cuidado de los niños ha sido claramente mucho más dominante como determinante en la disminución de la tasa de participación de las mujeres, ¿eh? Eso lo vemos cuando comparamos, ¿cierto? Participación laboral de mujeres con hijos en edad escolar y sin hijos en edad escolar, el timing respecto de los cierres de las escuelas, etc., ¿no? Se puede hacer un análisis más detallado en relación a lugares donde se hayan abierto escuelas y donde no. Aquí en Chile es un poco más complejo porque no hay una relación tan directa entre la escuela y la ubicación geográfica de los hogares, ¿cierto? Pero a medida que se vaya abriendo más escuelas, probablemente vamos a poder hacer análisis de ese tipo. En países donde los niños van fundamentalmente a la escuela de su barrio, ya hay algunos estudios. Uno de los que yo mencioné acá, de los que mostré recién, justamente hace esa diferencia, hace ese análisis para Estados Unidos, así que también se puede ir juntando información al respecto. En relación al tema de la vuelta de mujeres a ocupaciones informales después de haber tenido empleos formales, hay algún elemento de eso, pero tenemos que tener en cuenta de que
esta crisis ha sido muy sui generis en términos del impacto sobre el mercado del trabajo, porque normalmente en una crisis económica, en una recesión tradicional, cierto, lo que ocurría es que el empleo informal, el empleo por cuenta propia, absorbía los empleos que se perdían en el sector formal. Pero lo que ha ocurrido en este periodo es que la pandemia y las restricciones a la movilidad, las cuarentenas, etcétera, han impactado también al empleo informal. Incluso en algunos casos lo han impactado más. Entonces, eso hace que la opción del empleo informal no siempre sea una opción evidente. Ahora, al diferenciar entre hombres y mujeres y ver la evolución en el empleo, lo que vemos es que en el caso de los hombres, la pérdida de empleo respecto de una situación normal está explicada más o menos en un 50% por empleos asalariados formales, el otro 50% por empleos no asalariados o informales, y en el caso de las mujeres la relación es de 1/3, 2/3. O sea, es más importante en el caso de las mujeres, en términos de la pérdida de empleo, la pérdida de empleos no asalariados o del sector informal. Eso tiene que ver también con que la participación de las mujeres en empleos de esas características inicialmente era mayor, pero aparentemente ha habido una pérdida adicional en el curso de esta pandemia. Respecto del comentario que hacía el senador Montes sobre el final del túnel, yo creo que hay dos maneras distintas de verlo. Uno, ¿cierto?, es si acaso estamos suponiendo que va en retirada el efecto de la pandemia, que es una cosa más, llamémosle, más macro. O sea, desde el punto de vista de la actividad, obviamente hemos tenido una recuperación importante. El IPOM de mayo, o sea, el IMASEC de mayo ya está en el nivel de febrero del 2020. Pero la otra manera de mirarlo es mirarlo no solo en las cifras de actividad, sino que en términos de lo que ocurre en el mercado del trabajo y lo que ocurre con las personas. Y yo creo que desde ese punto de vista, la disminución de la tasa de participación de las mujeres y la pérdida de empleo de las mujeres que hemos estado discutiendo ahora es parte del túnel. Por lo tanto, mientras no logremos superar esa situación, podemos decir que desde el punto de vista social, de equidad de género, no habremos salido completamente del túnel independientemente de lo que haya ocurrido en términos de la actividad. Y en ese sentido, usted, Presidenta, justamente mencionaba el riesgo de que haya un cambio más permanente, y ese riesgo existe. O sea, el aumento en la tasa de participación de las mujeres, que ha sido un proceso, que fue un proceso muy sistemático de mucho tiempo, fue un proceso trabajoso, difícil, y por lo tanto un retroceso en ese sentido significa de alguna manera volver a enfrentar el tipo de dificultades que históricamente han enfrentado las mujeres para acceder a mejores empleos o para acceder a empleos mejor remunerados. Entonces, eso es lo que puede hacer que para algunas mujeres ya volver al mercado del trabajo, especialmente en ciertos tramos de edad, ya vaya siendo más dudoso. El comentario o la sugerencia del senador Lagos Weber, también la suya, Presidenta, sobre la difusión del estudio, nos parece una buena sugerencia. Hay varias cosas que podríamos hacer. Nos importaba poder compartir con ustedes más en detalle el contenido del mismo. Lo estamos haciendo ahora, así que en adelante podemos continuar en esa línea. Bueno, ya me refería a las preguntas del senador Coloma. Le voy a pedir a Tatiana que se refiera a las preguntas del senador Lagos Weber sobre pérdida de capital humano según calificación y el tema de la recarga de trabajo, ¿cierto?, que perciben las mujeres en términos del estudio cualitativo. Antes de pasar la palabra, quisiera destacar que una cosa que es importante ha sido importante en este estudio es este componente cualitativo. No es algo muy común en el Banco Central,
pero en buena medida es mérito de la gerencia en la cual está Tatiana y a la cual ella ha contribuido mucho, que es incorporar más estudios cualitativos al trabajo del Banco Central, que se reflejan en el informe de percepciones de negocios, pero lo hemos ido ampliando a otras cosas. Entonces, para ellos no fue tan difícil dar el salto a hacer un estudio cualitativo respecto a este tema en particular. Y finalmente, respecto de la reconversión personal que me atribuye el senador Monte, yo quisiera recordar que a comienzos de los 2000, cuando yo estaba en el Ministerio de Hacienda, junto con el Ministerio de la Mujer, precisamente, impulsamos la incorporación de la equidad de género en los programas de mejoramiento de gestión. Así que en esto hay una historia un poco más larga, probablemente la propia presidenta, creo que en esa época era subsecretaria de Previsión, le debe haber tocado, ¿cierto?, de recordar ese paso que fue bien importante en el sector público. Así que, en fin, es un poco más larga, no es tan reciente la conversión, senador. Parece que hay otras versiones o a lo mejor esto se ha acelerado más, pero no es una sola interpretación. Yo me acuerdo de aquello, era superintendenta de Seguridad Social, estimado presidente, ¿no? Perdón, superintendente. Sí, pero efectivamente así. Le damos entonces la palabra a Tatiana. Sí, bueno, respecto de la pregunta sobre la recarga de trabajo, efectivamente el estudio recopila experiencias en ese sentido. Yo diría que en tres áreas principales. Una, las mujeres que con la pandemia tuvieron que asumir tanto los trabajos remunerados en los que estaban y también los trabajos de cuidado en el hogar y por lo tanto un aumento de estrés en todo sentido, digamos, y de estrés para cumplir tanto el trabajo remunerado como con las tareas del hogar, de cuidado de los hijos, etcétera. Mujeres que eso les significó tener que salir de la fuerza de trabajo, tener que dejar de trabajar y de asumir en el fondo que no podían hacer 100% las dos cosas bien hechas a la vez, digamos. Eso también se recopiló bastante, hay varias citas de eso en los estudios, en el estudio que hicimos. Y también yo diría que hay otro grupo de mujeres que menciona que el hecho de trabajar, de haber dejado de trabajar y de estar en la casa, finalmente llega un punto en que que efectivamente algunas dicen que necesitan volver a trabajar por una cosa como de desarrollo profesional posteriormente y por lo tanto buscan trabajo, y otras que esto les ha cambiado la vida en el fondo y hay citas al respecto y dicen, bueno, el mercado laboral para nosotros fue como un inicio y una despedida con la pandemia. La pandemia significó una despedida del mercado de trabajo. Y eso, bueno, ahí hay distintas visiones que recopilamos en el estudio al respecto. Sobre el tema de la salida del mercado laboral por nivel educacional, yo diría que por lo menos lo que recopilamos en el estudio se replica un poco lo que se ha dado a nivel agregado, que en general la pérdida de empleo ha sido más grande mayor en los empleos menos calificados. Ahí es donde más empleo se ha perdido y eso también lo recopilamos en el estudio que hicimos. Yo diría que hay bastante más pérdida de empleo en personas, tanto mujeres como hombres, que tenían menor nivel de capacitación, menor nivel de estudios o de capacitación diferente. Una última pregunta, Presidenta. Aprovecho que Sí. está la señora Tatiana Vargas, tal vez no tenga la respuesta, pero traté de insinuar una pregunta, una duda o algo que explorar. El hecho de que la salida del mercado laboral de las mujeres se debió a la pandemia, pero la pandemia por sí misma genera otras situaciones muy complejas, que son los estados de ánimo, estados de salud mental, etcétera. Si eso creen ustedes o se fue posible medirlo de alguna forma, cualitativamente, o permeó el estudio o nunca estuvo, de que tal vez eso también influya a la hora de la decisión que tenga que tomar de volver al mercado laboral, ¿me explico? No es solamente que mire, ya me acostumbré a estar nuevo o se me cerraron las puertas profesionales, sino que tal vez se produce producto, y eso no solamente de las mujeres, a todos los de la pandemia les genera un impacto que tal vez genere una suerte de, no sé, de no atreverse a volver al mercado laboral o que tenga un impacto el tema de la salud.
no solamente física, de las personas en eso, que genere un elemento más refractario a volver al trabajo, sobre todo al presencial. Disculpe. Sí, yo diría que efectivamente la pandemia generó estas distintas visiones, digamos. Por un lado, gente que se estresó con tratar de mantener el empleo remunerado y de cumplir también con las labores en la casa, y eso generó un estrés importante, una sobrecarga importante, porque como por cosas estructurales, digamos, la mujer es la que asume, y eso es lo que se recopila en el estudio también, la mujer es la que asume estas labores en la casa. Entonces, eso genera un estrés mucho mayor en las mujeres que en los hombres. En algunas esto generó una cosa de salud, digamos, como usted menciona, pero también en otras la decisión de salirse del mercado laboral, al menos parcialmente, por un tiempo, etcétera. Para otras definitivamente es una salida, como decía recién, como una despedida, y otras más que salirse del mercado laboral definitivamente, lo que quieren es volver a trabajar, tanto por el estrés que les genera el tema del trabajo, el trabajo de cuidado de los hijos, pero también el hecho de realizarse profesionalmente y de retomar una carrera profesional o de desarrollarse en otros ámbitos, digamos, de desarrollo. Muchas gracias. Ok. Hay más preguntas. Yo quiero agradecerle al presidente Mario Marcel, a Tatiana, a todo el equipo, a la ministra y su equipo, las presentaciones, los comentarios y ver de qué manera vamos pudiendo profundizar en esto. Creo que lo que dice Tatiana al final es tremendamente relevante. Nosotros lo vivimos, lo escuchamos y creo que es parte de lo que hay que recoger en lo que vayamos viendo hacia adelante. Presidenta. Perdón, solamente 2 comentarios ante la duda del senador. La Universidad Católica realizó ya un estudio sobre salud mental y ya se están empezando a ver los resultados con brechas importantes. O sea, el impacto en las mujeres durante estos últimos años ha sido mayor que en los hombres. Y la verdad que, dado el compromiso que existe por esta comisión con este tema, es bien importante tomar conciencia que el no retorno de mujeres al mundo laboral tiene muchas otras implicancias, además de las económicas. O sea, nosotros hemos podido ratificar que cuando una mujer no tiene mínimos de autonomía económica, su vulnerabilidad aumenta en factores como la violencia, por ejemplo. Tomar decisiones con libertad o tener autonomía sobre su vida queda muy condicionado cuando no existe esa autonomía. Entonces, nosotros por eso estamos trabajando, insisto, con el Ministerio de Economía, con el Ministerio del Trabajo, mucho en capacitación. El senador Monte hemos estado realizando eso y lo estamos haciendo también de la mano con el sector privado, levantando distintos perfiles para que a través de CENSE y de Chile Valora se vaya capacitando y entregándole más herramientas a las mujeres, porque además nosotros sí hacemos hartos estudios cualitativos y esto es reiterativo. O sea, para la mujer pasa más allá que solo un tema económico macro. Esto genera una vulnerabilidad compleja cuando ella, sin contar aquellas familias monoparentales donde si la mujer no tiene un ingreso mínimo, hay una familia que no puede vivir, y por eso que en nuestro país, lamentablemente, y con dolor digo, la pobreza sigue teniendo rostro de mujer, y eso es un desafío que tenemos para adelante. Ok, gracias, ministra. Y eso que no nos hemos metido en el tema pensiones, donde también tenemos un tremendo tema. Yo quiero agradecerles a todos y a todas esta sesión. Creo que es muy, muy relevante y habiéndose cumplido el objeto de la misma, se levanta. Gracias, presidente, ministra, equipos, al equipo de la Secretaría y mis colegas.